El viento de octubre arrastraba hojas muertas por los pasillos de piedra del Palacio de Greenwich, cuando el pequeño Enrique observaba, desde una ventana alta, cómo su hermano Arturo recibía las lecciones de protocolo real. Sus manos infantiles, todavía torpes con la pluma, se aferraban al marco mientras el frío se colaba entre los cristales emplomados. No había sido elegido para reinar. Su destino era servir a Dios desde las sombras eclesiásticas, un cardenal quizás, un instrumento de la diplomacia papal. La corte de Enrique VII hervía con las tensiones propias de una dinastía recién establecida. Los Tudor habían emergido de las cenizas de la Guerra de las Dos Rosas, y cada gesto, cada alianza matrimonial, cada hijo nacido era un ladrillo más en la construcción de su legitimidad. El joven Enrique crecía entre manuscritos latinos y tratados de teología, mientras su hermano mayor era adiestrado en las artes del gobierno y la guerra. Los preceptores susurraban que el segundo hijo poseía una mente más aguda, una memoria prodigiosa para los textos sagrados, pero tales dones eran inútiles en un mundo donde la primogenitura determinaba el destino. Catalina de Aragón llegó a Inglaterra como una joya española engarzada en terciopelo carmesí. Su matrimonio con Arturo sellaría la alianza entre dos reinos católicos contra la amenaza francesa. Enrique, con apenas 10 años, observó desde las sombras ceremoniales cómo su cuñada danzaba en el banquete nupcial, sus ojos oscuros reflejando las antorchas del salón. Nadie imaginaba entonces que aquella princesa extranjera sería la primera víctima de una obsesión que aún no había nacido. La peste sudorosa se llevó a Arturo en abril de 1502. El heredero al trono inglés agonizó durante 5 días en 1270 el castillo de Ludlow, sus gritos resonando por las torres mientras los médicos aplicaban sangrías inútiles. Cuando el mensajero llegó a Greenwich con la noticia, Enrique estaba practicando caligrafía en su estudio. La tinta se derramó sobre el pergamino cuando comprendió que su vida acababa de cambiar para siempre. Ya no sería el hijo destinado a la iglesia. Ahora era el único heredero varón de los Tudor. Su padre, consumido por la avaricia y la paranoia, decidió que Catalina no debía regresar a España. Su dote era demasiado valiosa, la alianza demasiado crucial. Durante 7 años la joven viuda vivió en una especie de limbo cortesano, ni esposa ni doncella, mientras se negociaba su futuro. Enrique la visitaba ocasionalmente. Conversaciones, formales bajo la vigilancia de damas de compañía, pero algo oscuro germinaba en su interior. La mujer que había pertenecido a su hermano muerto se convertiría en su esposa por decreto real y dispensa papal. El joven príncipe fue moldeado a martillazos para convertirse en rey. Los maestros de esgrima reemplazaron a los teólogos, aunque Enrique nunca abandonó su fascinación por los debates doctrinales. Aprendió a montar con la brutalidad necesaria para las justas, a disparar con ballesta hasta que sus dedos sangraban, a bailar las complejas coreografías cortesanas que ocultaban puñales diplomáticos. Su cuerpo adolescente se transformó en una máquina de guerra y seducción, pero su mente permanecía anclada en aquellas primeras lecciones sobre el poder divino de los reyes. Cuando Enrique VII exhaló su último aliento en 1509, su hijo tenía 17 años y una sed de gloria que ningún trono podría saciar. El nuevo rey se casó con Catalina apenas 6 semanas después del funeral de su padre, una prisa que escandalizó a los embajadores, pero que revelaba la urgencia de un joven por demostrar que no era la sombra de nadie. En la ceremonia de coronación, mientras el arzobispo ungía su frente con los óleos sagrados, Enrique cerró los ojos y juró en silencio que su reinado eclipsaría al de todos sus predecesores. Los primeros años fueron un carnaval de torneos, banquetes y conquistas militares menores. El joven rey gastaba el tesoro acumulado por su tacaño padre en expediciones a Francia, que producían más gloria que territorio. Catalina, mientras tanto, sufría aborto tras aborto, cada pérdida erosionando la paciencia de un esposo que había heredado un trono, pero no podía engendrar un heredero. Los médicos culpaban a los humores femeninos, los astrólogos a las conjunciones planetarias,
Pero en los aposentos privados del rey comenzaba a germinar una idea más siniestra. Quizás Dios castigaba su unión con la viuda de su hermano. La semilla de la destrucción había sido plantada en aquella infancia dividida entre la teología y la espada, entre el destino negado y el poder usurpado. El niño que debió ser cardenal se convertiría en el monarca que desafiaría al papa, el segundo hijo transformado en el destructor de la fe que debía proteger. El caballo negro se encabritó bajo el peso de la armadura, 400 libras, de acero pulido que brillaban bajo el sol invernal de Greenwich. Era el 24 de enero de 1536, y Enrique Poito, con 44 años, insistía en demostrar que aún poseía el vigor de su juventud. El contrincante esperaba al otro extremo de la liza, la lanza en ristre, mientras los cortesanos contenían el aliento. Ana Bolena, embarazada nuevamente después de 2 abortos devastadores, observaba desde el palco real con las manos entrelazadas sobre su vientre apenas abultado. El impacto fue apocalíptico. El caballo y el jinete rodaron por el barro helado en una maraña de metal retorcido y carne magullada. Durante 1902 horas, Enrique Huayno permaneció inconsciente mientras los médicos trabajaban frenéticamente para liberarlo de su armadura deformada. Los rumores volaron por los pasillos del palacio. El rey había muerto, Inglaterra quedaría sin heredero varón, la sucesión caería en manos de bastardos y princesas. Cuando finalmente abrió los ojos, algo fundamental había cambiado en su mirada. El hombre que despertó de aquel sueño de muerte no era el mismo que había montado aquella mañana. Ana Bolena perdió al niño 5 días después. Los cortesanos susurraban que había sido el shock de ver a su esposo al borde de la muerte, pero ella sabía la verdad más oscura. Enrique la había visitado en sus aposentos la noche anterior, su pierna vendada supurando pus a través de las gasas y la había acusado de brujería. «Has embrujado mi semilla», le gritó mientras ella se retorcía con los primeros dolores del aborto. «Por eso Dios no me concede hijos varones contigo». El feto expulsado era, cruelmente, masculino. La herida en la pierna del rey nunca sanaría. Los médicos intentaron cauterizaciones con hierros candentes que hacían gritar al monarca como un animal herido, cataplasmas de hierbas que se pudrían al contacto con la carne necrosada, sangrías que lo dejaban más débil pero no aliviaban el dolor. El olor se volvió insoportable. Los sirvientes quemaban incienso constantemente, pero nada podía enmascarar el hedor de un cuerpo que se consumía desde dentro. Enrique comenzó a caminar con bastón, luego con muletas. Finalmente necesitó ser transportado en sillas especialmente diseñadas para soportar su peso creciente. La transformación física catalizó una metamorfosis espiritual aún más grotesca. El rey que había escrito tratados teológicos defendiendo los sacramentos católicos, ahora veía conspiraciones papistas en cada sombra. Su paranoia se alimentaba del dolor constante, de las noches sin sueño en que el pus empapaba las sábanas de seda. Ana Bolena se convirtió en el blanco perfecto para su furia impotente. Cada día que pasaba sin poder montarla, pues el dolor y el olor repelían cualquier intimidad, aumentaba su convicción de que ella era la fuente de su maldición. Thomas Cromwell, el consejero que había orquestado la ruptura con Roma, comprendió que su supervivencia dependía de proporcionar al rey lo que deseaba, una excusa para deshacerse de Ana. Las acusaciones fueron tejidas con la precisión de una telaraña envenenada. Adulterio con 5 hombres, incluido su propio hermano George. Los testimonios fueron extraídos bajo tortura, las fechas manipuladas para que coincidieran con las ausencias del rey. Mark Smeaton, el músico de la corte, confesó después de que le rompieran los dedos uno por uno, los mismos dedos que habían tocado el laúd para entretener a la reina. El juicio fue una farsa macabra. Ana, vestida de negro, se defendió con nietos y una elocuencia que hizo temblar a sus acusadores, pero el veredicto estaba decidido antes de que pronunciara la primera palabra. Enrique, demasiado cobarde para enfrentarla,
se refugió en Hampton Court mientras su esposa era condenada. La noche antes de la ejecución, ordenó traer músicos franceses y bailó hasta que el dolor en su pierna lo obligó a detenerse, el pus manchando las baldosas del salón. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena caminó hacia el cadalso con la dignidad de una reina. Había pedido un verdugo francés, experto en el uso de la espada para evitar el horror de múltiples hachazos. Sus últimas palabras fueron una obra maestra de ironía cortesana. Alabó al rey que la había condenado, sabiendo que la historia juzgaría de manera diferente. La espada silbó en el aire de la mañana, y la cabeza de la mujer por la que Enrique había desafiado al Papa rodó sobre la paja. 11 días después, el rey se casó con Jane Seymour. Durante la ceremonia, la herida de su pierna se abrió, nuevamente, manchando de sangre y pus las baldosas de la capilla. Los cortesanos fingieron no notar el hedor, no ver las manchas oscuras que se extendían por las calzas reales. Enrique VIII, el monarca que había presumido de su virilidad, se había convertido en un cadáver ambulante, sostenido por un trono que él mismo había manchado con sangre inocente. La caída del caballo no había roto solo su cuerpo, había fracturado el alma de un reino. En los años siguientes, mientras más esposas caían bajo el hacha y más monasterios ardían por orden real, Inglaterra aprendería que un rey herido es más peligroso que uno sano, que el poder en manos de un hombre que se pudre es veneno para todos los que lo rodean. Los cuervos de la Torre de Londres conocían el sabor de la sangre real. Posados sobre las almenas, observaban cómo las mujeres condenadas recorrían el mismo camino de piedra gastada, desde las celdas hasta el cadalso. Primero Ana Bolena en 1536, luego Catalina Howard en 1542. Dos reinas, dos cabezas, dos testimonios de la masculinidad fracturada de un rey que confundía poder con posesión. Catalina Howard tenía 19 años cuando el hacha del verdugo terminó con su vida. Era poco más que una niña cuando Thomas Howard, su tío ambicioso, la empujó hacia la cama del rey. Enrique, con 50 años, 300 libras de peso y úlceras supurantes, creyó que la juventud de su quinta esposa podría devolverle la virilidad perdida. La llamaba su rosa sin espinas, un apodo que se volvería amargamente irónico cuando descubriera, o inventara, las espinas de su pasado. Los cargos contra Catalina fueron construidos sobre los escombros de su adolescencia. Francis Dereham, un antiguo amante de cuando ella tenía 14 años, fue torturado hasta confesar una relación que había terminado años antes de su matrimonio real. Thomas Culpeper, un cortesano que quizás solo había intercambiado miradas cargadas de deseo con la reina, fue destripado vivo en Tyburn mientras ella esperaba su turno en la torre. Las cartas que sellaron su destino eran patéticas en su inocencia. «Me duele pensar en lo que he hecho», escribió a Culpeper, sin especificar qué pecado había cometido más allá de desear ser amada por alguien que no oliera a muerte. El proceso de destrucción siguió el mismo patrón que con Ana Bolena, pero con una crueldad refinada por la práctica. Enrique había aprendido que no necesitaba pruebas reales, solo testimonios arrancados con tenazas y confesiones escritas con sangre. Lady Rochford, que había testificado contra su propio esposo para condenar a Ana, ahora era acusada de facilitar los encuentros entre Catalina y Culpeper. La ironía no escapó a los observadores, la delatora convertida en víctima, el círculo de traición cerrándose sobre sí mismo. La noche antes de su ejecución, Catalina pidió que le trajeran el tajo donde apoyaría su cuello. Durante horas, practicó la posición arrodillándose y colocando su cabeza una y otra vez, como si la perfección en el gesto final pudiera redimir el caos de su corta vida. Los guardias que la vigilaban reportaron que no lloró ni suplicó, solo repitió el macabro ensayo hasta que el amanecer tiñó de rojo las ventanas de su celda. Enrique, mientras tanto, se refugiaba en el banquete.
La mesa real gemía bajo el peso de cisnes asados, pasteles de venado, frutas confitadas importadas de tierras lejanas. Comía compulsivamente, llenando con comida el vacío que ninguna esposa podía satisfacer. Los embajadores extranjeros describían con horror cómo el rey devoraba platos enteros mientras el pus de sus piernas goteaba sobre los rushes del suelo. Su cuerpo se había convertido en una metáfora de su reino. Hinchado, corrupto, sostenido por el terror más que por el amor. El 13 de febrero de 1542, Catalina Howard subió al cadalso. A diferencia de Ana, que había muerto con la elegancia de una mártir, Catalina tembló hasta el final. Muero como reina, pero hubiera preferido morir como la esposa de Culpeper. Dicen que murmuró, aunque los cronistas oficiales borraron estas palabras de los registros. El hacha cayó una sola vez. El verdugo había aprendido de experiencias anteriores, y la quinta esposa de Enrique Opueno se unió al coro de fantasmas que habitaban la torre. Los retratos de las reinas muertas fueron quemados por orden real, pero sus sombras permanecieron en cada rincón del palacio. Los sirvientes juraban escuchar pasos en los corredores donde Ana había caminado, risas en los jardines donde Catalina había bailado. Enrique ordenó que se tapiaran ciertas habitaciones, que se clausuraran escaleras, como si la arquitectura pudiera contener los recuerdos. Pero los fantasmas no respetan los muros, y cada nueva esposa que llegaba a la corte podía sentir la presencia de las decapitadas, advertencias silenciosas de lo que significaba compartir la cama de un monstruo. La sexta y última esposa, Catherine Parr, sobrevivió no por amor o astucia, sino por pura cronología. Enrique murió antes de que pudiera inventar cargos contra ella. Había aprendido de sus predecesoras a mantenerse invisible, a no provocar los celos de un hombre cuya impotencia se manifestaba en violencia, mientras lo cuidaba en sus últimos días, limpiando las heridas purulentas y soportando el hedor. Quizás pensaba en Ana y Catalina, en cómo la corona de Inglaterra se había convertido en una sentencia de muerte para las mujeres que osaban llevarla. Las cabezas de las reinas fueron enterradas en capillas sin marcar, sus cuerpos arrojados a fosas comunes como criminales comunes. Pero en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba por las almenas de la torre, los guardias juraban escuchar voces femeninas cantando nanas a los hijos que nunca nacieron, los herederos que nunca llegaron, las dinastías que se pudrieron en el vientre junto con las esperanzas de un rey que confundió el amor con la posesión y el poder con el derecho a destruir. Los tapices flamencos no podían ocultar las manchas en las paredes de Whitehall. Cada mañana, los sirvientes frotaban con vinagre y agua de rosas los rastros amarillentos que el cuerpo del rey dejaba en su paso, pero el olor persistía como un fantasma pegajoso. Enrique VIII, en sus últimos 3 años de vida, se había convertido en una montaña de carne que se descomponía mientras aún respiraba. Los embajadores que venían a presentar sus credenciales salían de las audiencias con las narices quemadas por el hedor, jurando en sus despachos diplomáticos que el rey de Inglaterra apestaba a tumba abierta. El mecanismo para izar al monarca hasta su cama era una maravilla de la ingeniería Tudor. Poleas y cuerdas operadas por 4 hombres fornidos que gruñían bajo el esfuerzo de elevar 400 libras de majestad putrefacta. Enrique había ordenado ejecutar al primer carpintero que sugirió construir tal aparato, pero la realidad de sus piernas gangrenadas había vencido finalmente a su orgullo. Ahora, cada noche, el rey de Inglaterra era elevado como un cerdo en 1911, el matadero, sus gritos de dolor ahogados por los cojines de terciopelo que los sirvientes colocaban sobre su rostro para amortiguar el sonido. Los médicos habían abandonado toda pretensión de curación. Sir William Butts, el médico principal, confesó en su diario privado que solo podía administrar opio y vino para adormecer los sentidos del rey, mientras la gangrena avanzaba. Las úlceras en ambas piernas habían crecido hasta formar cráteres, del tamaño de puños, constantemente supurando una mezcla de pus y sangre negra que empapaba docenas de vendajes al día. Los criados encargados de cambiar estos paños eran elegidos entre los condenados a muerte.
a quienes se les prometía el perdón a cambio de soportar el hedor y el espectáculo de la carne real pudriéndose. Catherine Parr, la sexta esposa, había perfeccionado el arte de la invisibilidad matrimonial. Mientras otras habían muerto por ser demasiado visibles, ella sobrevivía convirtiéndose en una sombra eficiente. Cada mañana entraba a los aposentos reales con una máscara de hierbas aromáticas atada al rostro, dirigía el cambio de vendajes con precisión militar, y luego desaparecía antes de que el dolor volviera a Enrique lo suficientemente lúcido como para buscar víctimas para su ira. Había aprendido que un rey moribundo es más peligroso que uno sano. El poder, cuando se sabe finito, se vuelve desesperadamente cruel. Los últimos banquetes de Enrique VIII fueron orgías de glotonería desesperada. Incapaz de caminar hasta el gran salón, ordenaba que le trajeran mesas enteras a sus aposentos. Devoraba piernas de cordero mientras el pus goteaba sobre los manteles de damasco. Bebía vino y pocras hasta que vomitaba sobre sí mismo, para luego continuar comiendo. Los cocineros recibían órdenes contradictorias. Preparar los manjares más exquisitos para un paladar que ya no distinguía sabores, solo buscaba llenar un vacío que ninguna cantidad de comida podría satisfacer. El Parlamento se reunía en sesiones secretas para discutir la sucesión. Eduardo, el hijo tan deseado, era un niño enfermizo de 9 años. María, la hija de Catalina de Aragón, esperaba en las sombras con la paciencia de quien ha sido humillada durante décadas. Isabel, la bastarda de Ana Bolena, había aprendido a sobrevivir haciéndose invisible, una lección que le serviría para reinar durante 45 años. Pero nadie se atrevía a pronunciar en voz alta lo que todos pensaban, que el rey estaba muriendo, que el monstruo finalmente sería devorado por su propia putrefacción. En diciembre de 1546, Enrique ya no podía levantarse de la cama. Las úlceras habían llegado al hueso, y los médicos podían ver el blanco del fémur a través de la carne podrida. El rey deliraba, llamando a las esposas muertas, maldiciendo al papa, bendiciendo a hijos imaginarios. Thomas Cranmer, el arzobispo, que había validado todos sus matrimonios y anulaciones, fue llamado para administrar los últimos ritos, pero Enrique lo rechazó con un gesto débil. «No necesito intermediarios con Dios», murmuró, el mismo hombre que había asesinado a miles por cuestionar su autoridad divina. Los cortesanos se turnaban para vigilar al moribundo, pero ninguno quería estar presente en el momento final. La superstición decía que el último aliento de un tirano podía maldecir a quien lo respirara, así que jugaban a las cartas en la antecámara, mientras el rey de Inglaterra se ahogaba en sus propios fluidos corporales. Los criados cambiaban las sábanas empapadas cada hora, quemaban incienso hasta que el humo se volvía irrespirable, pero nada podía disfrazar la realidad. El cuerpo que había presumido de su virilidad, que había montado en justas y conquistado lechos, se había convertido en una cloaca viviente. En las últimas horas, Enrique pareció recuperar algo de lucidez. Pidió que le trajeran el retrato de Jane Seymour, la única esposa que había muerto dándole el heredero varón. Lo sostuvo contra su pecho hinchado mientras las lágrimas se mezclaban con el pus que supuraba de las llagas en su rostro. «Seré enterrado junto a ella», ordenó, como si la muerte pudiera perdonar lo que la vida había corrompido. El 28 de enero de 1547, a las 2 de la madrugada, Enrique VIII de Inglaterra exhaló su último aliento en una cama empapada de sus propias secreciones. No hubo grandeza en su final, solo el estertor de un cuerpo que había tardado demasiado en rendirse. Los presentes, Thomas Cranmer y un puñado de cortesanos que habían perdido la partida de cartas, permanecieron inmóviles durante largos minutos, temerosos de confirmar lo obvio. Fue Anthony Denny quien finalmente se acercó al cadáver, colocó un espejo bajo la nariz real y, al no empañarse, pronunció las palabras que desatarían el caos. «El rey ha muerto». El protocolo dictaba que el cuerpo debía ser preparado inmediatamente para el funeral de Estado, pero los embalsamadores se encontraron con un horror que superaba su experiencia. El cadáver,
hinchado por los gases de la descomposición acelerada, no cabía en el ataúd preparado. Las costuras de la piel cedieron al manipularlo, derramando fluidos que obligaron a evacuar la cámara mortuoria. Durante 3 días, trabajaron en secreto para contener aquel desastre de carne, rellenando las cavidades con especias y sal, cosiendo con hilo de oro las heridas que no dejaban de supurar incluso en la muerte. El cortejo fúnebre que partió hacia Windsor fue una procesión de mentiras doradas. El ataúd, forrado de plomo para contener los olores, iba cubierto por estandartes que proclamaban las virtudes del difunto. Defensor de la fe, cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, padre de la patria. Pero en Sion House, donde la comitiva pernoctó, ocurrió el prodigio macabro que los cronistas intentarían borrar de la historia. El ataúd explotó. Los gases acumulados reventaron las soldaduras de plomo, y el cuerpo del rey que había derramado tanta sangre, derramó la suya sobre las losas de piedra. Los perros de la casa, antes de que los guardias pudieran impedirlo, lamieron los restos, cumpliendo involuntariamente la profecía bíblica sobre Acab. Los perros lamerán tu sangre. Inglaterra despertó huérfana de tirano. Eduardo VI, el niño rey de 9 años, fue coronado entre susurros sobre su salud frágil y su protestantismo fanático. María acechaba en las sombras, aferrada a su rosario y a sus planes de devolver el reino a Roma. Isabel, la hija de la decapitada, había aprendido que sobrevivir significaba no revelar nada, no prometer nada, ser nada hasta que llegara el momento de serlo todo. Los súbditos que habían temblado bajo Enrique ahora temían el vacío que había dejado, porque un tirano muerto es menos terrorífico que la incertidumbre de lo que vendrá. Los monasterios destruidos yacían como esqueletos de piedra por toda Inglaterra. Miles de monjes y monjas habían sido ejecutados o expulsados, sus bibliotecas quemadas, sus tesoros saqueados para financiar las guerras y los banquetes del rey. La reforma que Enrique había iniciado por lujuria, para casarse con Ana Bolena, había desgarrado el tejido espiritual de la nación. Familias divididas entre católicos y protestantes se mataban entre sí en nombre del mismo Dios. El legado del rey no era la unidad, sino la fractura, no la grandeza, sino la ruina moral. Los retratos de Enrique VIII continuaron colgando en los palacios, pero los sirvientes juraban que los ojos pintados lloraban pus en las noches de luna llena. En la Torre de Londres, donde Ana Bolena y Catalina Howard habían perdido sus cabezas, los guardias reportaban apariciones espectrales, mujeres sin cabeza que caminaban por los parapetos, buscando justicia que nunca llegaría. En Hampton Court, donde el rey había bailado mientras sus esposas morían, los músicos se negaban a tocar ciertas melodías que, decían, atraían sombras danzantes al salón. Catherine Parr, la viuda superviviente, se casó con Thomas Seymour, apenas 4 meses después del funeral. Cuando murió en el parto un año después, algunos dijeron que era la maldición final de Enrique. Ninguna de sus esposas tendría paz, ni siquiera en la libertad. Sus hijos reinarían, sí, pero cada uno llevaría la marca de su padre. Eduardo con su fanatismo religioso que lo consumiría antes de cumplir 16 años. María con su sed de venganza que la convertiría en la sangrienta, e Isabel, que gobernaría con mano de hierro durante 45 años, negándose a casarse porque había visto demasiado de cerca lo que el matrimonio significaba para una reina. El verdadero monumento a Enrique VIII no fueron las fortificaciones costeras que construyó, ni los palacios que amplió, ni siquiera la iglesia anglicana que fundó. Su legado fue el miedo al poder absoluto, al capricho convertido en ley, al amor transformado en sentencia de muerte. Inglaterra había aprendido que un rey puede ser peor que un invasor extranjero, que la tiranía doméstica corroe más profundamente que cualquier conquista. En Windsor, donde yace enterrado junto a Jane Seymour, la única esposa que tuvo, la cortesía de morir antes de aburrirlo, la tumba de Enrique VIII permanece extrañamente modesta. No hay gran monumento, no hay estatua gloriosa.
solo una losa de mármol negro que se ha agrietado con los siglos, como si hasta la piedra se negara a contener sus restos. Los visitantes dejan flores en la tumba de Jane, pero la de Enrique permanece desnuda, ignorada, como si Inglaterra todavía no pudiera perdonar al hombre que confundió el reino con su cuerpo y destruyó a ambos en su obsesión por la inmortalidad. Alice. Final. El rey que quiso ser recordado como el más grande de Inglaterra es recordado como una advertencia. Que el poder sin piedad se pudre desde dentro, que la corona más pesada es la que se mantiene sobre cabezas cortadas, y que hasta los tiranos más temibles terminan siendo pasto de perros.